Pachi López tiene que desviar la atención de los casos de corrupción que plagan al PSOE y, por lo tanto, se ha lanzado a calumniar y le ha salido el tiro por la culata. Es increíble, pero vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por supuesto por darle un me gusta a este vídeo. Siempre es muy bien recibido. El PSOE se ve acorralado por los presuntos casos de corrupción que están plagando al hermano de Sánchez, a la esposa, al ex número 2 del partido, a la trama Koldo, trama Berni, el del Seagate, el caso de los ERES, por el que todavía deben cientos de millones de euros a los ciudadanos a los que expoliaron, etc. Y, claro, hay que luchar contra la corrupción, hay que luchar contra la corrupción de todos los partidos. Y, por supuesto, no hay que tolerar ningún tipo de corrupción. Pero una cosa es eso y otra cosa es utilizarlo para desviar la atención de lo que es un sistema. Vamos, que lo que estamos llevando día tras día en los medios de comunicación, viendo en los medios y escuchando en los medios de comunicación es increíble. Es que los contratos inflados de la pandemia, las decisiones por un lado y por otro de contrataciones absolutamente fuera de lo normal. Mucho más importante, no nos olvidemos, incluso las que van por el lado de lo normal. Es que estamos hablando del gobierno más caro de la historia con el porcentaje de asesores y el gasto en asesores más elevado de todos los gobiernos de la democracia. Bien. ¿Significa eso que no tiene que haber contrataciones públicas ni asesorías? Todo lo contrario, claro que tiene que haber, pero oye, que las cosas se hagan de manera adecuada y desde luego no expoliando a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Pachi López? Sacar la máquina del fango. Vamos a verlo. Aquí vemos este vídeo que ha puesto con una cara seria el señor. Nunca ve la viga en el ojo propio, y mucho menos cuando hablamos de los casos en los que están implicados. Ya sabemos que se pueden destruir ordenadores a martillazos. Ya sabemos que nadie sabe quién es M. Rajoy. Ya sabemos que el único partido condenado como tal por corrupción en este país con sentencia firme, es decir, el PP, puede señalar con el dedo a todos los demás. Está mintiendo porque sabemos, después de Filesa, después de Time Export, también sabemos por el caso ERE que, ojo, ellos utilizan la exoneración por parte del Tribunal Constitucional, pero no es cierto que se les haya exonerado de los delitos. Es decir, ellos deben todavía los 600 millones de euros malversados. Ahora, de lo que no sabemos nada es de esos 54 millones que de la Xunta de Galicia, la de antes y la de ahora, fueron a parar en contratos a empresas en las que, oh casualidad, están los familiares del señor Feijóo. Atención, porque claro, fíjate lo alucinante, o sea, para ellos los gigantescos contratos que se han llevado empresas con las que hace negocios la esposa del presidente, eso no es corrupción ni presunta corrupción, ni mucho menos tráfico de influencias. Estamos hablando de, ¿quién se acuerda, por ejemplo, de otros hechos como el rescate de la aerolínea chavista? O las maletas de Delsi, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no pasa absolutamente nada. Ellos a mover la máquina del fango. Y esto necesita explicaciones. Esto necesita, y nosotros vamos a exigir saber por qué Eulen, cuáles fueron las ofertas de otras empresas. Es decir, las cosas normales. Las cosas normales. De publicidad, de transparencia, de concurrencia en cualquier contrato público. ¡Uy! ¡Qué curioso! Las cosas normales de transparencia y de concurrencia en cualquier contrato público que se han saltado por todos los lados con los contratos inflados en la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Atención! 54 millones que necesitan explicaciones que el Partido Popular y el señor Feijóo no está dando. 54 millones está hablando, ¿vale? ¿De acuerdo? Ojo que estamos hablando solamente de Koldo, Berni y
las malversaciones que van incluidas en esos casos, estamos hablando ya más del doble, más del doble. En cualquier caso, no es una cuestión de tú más, ¿eh? Es una cuestión de la utilización de la corrupción como arma política, en la que lo único que se hace no es luchar contra la corrupción, sino defender y justificar la corrupción del propio y, por supuesto, desviar la atención diciendo y tú más, ¿eh? Cuando además, vamos, el mayor caso de corrupción de España y la mayor condena en la que las cantidades todavía se deben, estamos hablando de más de 600 millones, es el de los ERE de Andalucía, en el que le robaban a los parados. Pero que el Partido Socialista no va a dejar que se dejen de dar. A mí me encantaría que el Partido Socialista y el Partido Popular dejasen de hablar y Vox y todos, dejasen de hablar de comisiones de investigación parlamentaria, una comisión de investigación parlamentaria lo que están haciendo literalmente es que cada uno pues lo que hace es crear una especie de comisariado político que justifique su ataque al adversario. Para mí eso no me vale. A mí lo que me gustaría es que el señor Pachi López, y por supuesto todos los políticos de España y todos los partidos de España dejasen que la justicia independiente trabajase, que no se dedicasen a poner trabas a la justicia, que no se dedicasen a intentar callar y a vetar a los jueces, que no se dedicasen, por supuesto, a insultar constantemente, como estamos viendo en todos los medios de comunicación cercanos al gobierno, y a amedrentar o intentar amedrentar a los jueces. Me gustaría que en vez de dedicarse a las comisiones de investigación, se dedicasen a responder ante los juzgados y luego pues que salga lo que tenga que salir. Y por lo tanto haremos todo lo que está en nuestras manos para que esas explicaciones sean públicas. A mí me gustaría que esta seriedad con la que habla el señor López la utilizase para responder a la vergonzosa situación del hermano de Sánchez, a la vergonzosa situación de los contratos recibidos por los asociados en los negocios de la esposa de Sánchez, para lo que ha ocurrido con el ex número 2 del gobierno, el señor Ábalos, al que han dejado ahí de lado como si ya no tuviese nada que ver con ellos. Nada, hombre, Ábalos, nada, Ábalos no es del PSOE, no tiene nada que ver con el PSOE, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. El Partido Popular nunca ve la viga en el ojo propio, y mucho menos cuando hablamos de los casos en los que están implicados. Bueno, efectivamente, los partidos no parecen ver la viga en el ojo propio, pero es que cuando hablamos de vigas está el bigón. El mayor caso de corrupción de la historia de España, que es el de los ERE de Andalucía, en el que siguen debiendo el dinero y en el que, por mucho que se haya sacado de la cárcel por parte del Tribunal Constitucional a las personas condenadas, el dinero todavía se debe. Es decir, no se les ha quitado el delito. Se les ha indultado, se les ha permitido, se les ha exonerado de una supuesta responsabilidad, pero el delito no se ha eliminado para nada. Y me gustaría que esta seriedad con la que habla de la corrupción la presentase con los innumerables casos de corrupción, que es una absoluta vergüenza con cómo lo tratan. Ya sabemos que se pueden destruir ordenadores a martillazos. Hablando de esto de destruir ordenadores a martillazos, no podemos olvidar esa pérdida de ordenadores y de teléfonos en los casos que les competen a ellos. ¿No es curioso eso? Se pierden los teléfonos que se habían requisado, etcétera. Fíjate. Ya sabemos que nadie sabe quién es M. Rajoy. Ya sabemos que nadie sabe quién es el señor el que ha firmado todos los contratos públicos que han hecho que los socios de negocios de la esposa del presidente pues hayan florecido de manera más que sorprendente. Ya sabemos que el único partido condenado como tal por corrupción en este país con sentencia firme, es decir, el PP, puede señalar con el dedo a todos los demás.
No es cierto, además, vuelvo a repetir, no se condena a un partido, pero da igual, no es cierto. El PSOE tiene una ristra de condenas de tal calibre, que es mejor ni hablarlo. Pero claro, aquí él se ha venido arriba, como estábamos hablando, y pues le han dado un zasca de estos absolutamente apoteósico, porque le han respondido. Resulta que le han respondido y le han respondido de manera muy clara. Pedro Muñoz Abrines le ha contestado: hola Pachi, aquí las explicaciones. No sé si las entenderás, eso es más complicado. Eulen es una empresa con más de 60 años de historia. Tiene 75.000 empleados. La hermana de Feijóo no deja de ser un empleado. La administradora única es María José Álvarez, nada que ver con Feijóo. Contrata con administraciones socialistas, entre otras cosas. Y aquí le deja el cuadro directivos. Saludos de Pilar Ruiz Albizu, que le da la respuesta. Aquí está muy claro, o sea, que han metido la pata de la manera más brutal con el objetivo exclusivo de señalar y de desviar la atención sobre los casos de corrupción que competen a su administración y a su partido. Lo que deberían hacer es un vídeo con esa seriedad diciendo qué van a hacer para devolver el dinero de los cientos de millones de los ERE y qué es lo que se va a hacer con los decenas de millones de la trama Koldo, de Berni, de Delcy, del hermano, de la esposa, los contratos inflados de los ministros, entre ellos a los que han elevado a la Generalitat. Además del rescate a la aerolínea chavista y la ruina de Correos, entre otras cosas que no dejan de ser también, podrían ser perfectamente considerados problemas de gravísima corrupción. Es increíble las respuestas, por lo tanto, es que no se han dejado esperar, ¿no? Dice, la viga en el ojo propio, muestra esta cuenta que se llama Luna Cegalla. Es fantástica, ¿no? Y de impulso de país, y claro, le sale aquí una viga gigantesca, ¿no? Bueno, pues este es el gran problema. El gran problema de España es la utilización de la corrupción como arma arrojadiza y que luego los partidos no hacen absolutamente nada. De hecho, lo que se ha ya generado es una narrativa mediática desde el lado de la izquierda que dice lo siguiente: la corrupción es buena porque no gobierna la derecha. Y lo más importante, la corrupción no es corrupción cuando ellos lo dicen porque es que estás llevando a cabo tu actividad profesional. Hombre, son cosas que no se pueden criticar. De hecho, no se pueden criticar porque entonces te dicen que es que eres machista o lo que sea. La evidencia. El Partido Socialista jamás ha luchado contra la corrupción. La evidencia. El Partido Popular ha tenido una enorme cantidad de casos de corrupción. La evidencia. En cuanto han llegado al poder, desde Sumar hasta Podemos, etcétera, aparecen casos en los que por todos lados hay malversación de fondos públicos. La evidencia. Luego se dedican a atacar y a demonizar a una empresa que les interese, en este caso, o a una persona porque haya conseguido un contrato público. Como si, conseguir un contrato público fuese algo absolutamente dañino, ¿no? Por otro lado, pues oye, no piden transparencia, etcétera, pues que den transparencia con todos, porque al día de hoy no sabemos absolutamente nada sobre los contratos inflados durante la pandemia de los ministerios. No tenemos ninguna información sobre el rescate a una aerolínea chavista. No tenemos ninguna información sobre las maletas del Seagate. No tenemos ninguna información sobre los centenares de millones malversados desde la trama Koldo a la trama de los ERE y, por supuesto, la del Tito Berni, etcétera. Vamos, que el señor Pachi López lo mínimo que tenía que hacer era poner en manos de la justicia todos los datos y la transparencia para que desde el ejemplo ellos mostrasen que lo que está ocurriendo con todas las personas cercanas al presidente del gobierno, pues resulta que si es que sea incorrecto y con toda la transparencia. Y todos los partidos lo que tienen que hacer es
dejar de meter la mano en la justicia, dejar de intentar influir en la justicia, dejar, por supuesto, a los jueces de manera independiente llevar a cabo su labor y, desde luego, no hacer lo que hace la izquierda, que es atacar a los jueces, insultarlos, amedrentarlos e intentar silenciarlos. El ataque a la corrupción del otro para intereses políticos, pues eso me parece pues absolutamente irrisorio, cuando lo que están haciendo es, como mostraba ese meme tan divertido, pues lo que están haciendo literalmente es esconder y desviar la atención sobre la gigantesca ristra de casos de corrupción que se están generando alrededor del gobierno de Sánchez. Que no te engañen.